Amigos, estamos captando un bulto, en serio. Espérate, ¿se ve en la cámara? Sí, ahí está, ve. ¿Sí se ve? Sí, ahí está, ve. Mira, mira, mira. Amigo, mira. vamos a acercarnos un... Oye, Mira. acercémonos un poco. Si pueden ver John. por ahí. Vamos. Vamos. Hola familia, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo video. La gente, nuestra familia, nuestros amigos nos han pedido un nuevo contenido. Y ya estamos en este lugar, estamos en un cementerio. Pero sin antes de empezar, vamos a presentar de nuevo a mis amigos, nuestros compañeros fieles, los amigos que siempre están en todos los videos. Nuestro amigo Darwin, aquí a la mano derecha. Y el camarógrafo que está ahí. Saluda, tío. Hola. Adiós, hola. Entonces, amigos, estamos aquí. ¿Escucharon eso? Estamos aquí en un cementerio donde cuenta la leyenda, las historias. Vamos a ver hoy, a informarnos si es una leyenda o una historia real. No sabemos. En este cementerio está enterrado un psicópata, amigos. En este cementerio, amigos, está enterrado el asesino de los alfajores. Pero vamos a presentar a una lugareña, una persona que vive por este lugar, que se nos ha hecho nuestra amiga, ya que sabía mucho de nuestro contenido. Y la vamos a presentar, ella nos va a contar un poco más de la historia del asesino de los alfajores. Ella es... Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, pues nos encontramos en este momento en el departamento de Ancash. Estamos ubicados en un cementerio donde está enterrado el hombre que fue conocido como el asesino del alfajor. Esta historia es bastante interesante, así que ¿qué tal si damos el recorrido para ir conversando e ir contándoles un poco más del tema? Bueno, sin más que decir entonces, empecemos con el recorrido. Bueno, para ir conversando un poco más del tema, ¿no? En este lugar se encuentra enterrado un hombre que por los lugareños fue conocido como el asesino del alfajor. La historia de este hombre nos cuenta que, bueno, el pueblo nos cuenta que en realidad esta es una historia de la vida real, es una historia que así se dio. No es un mito urbano. Esto pasó. ¿Estás segura? Esto pasó. ¿Sí? Lo comprobaron cuando lleguemos un poco al final de la historia, van a entender por qué es que se llegó a saber que en realidad esto sí pasó. ¿Y No, más o menos en qué año, hace cuántos años sucedió esto? Esto ¿O hace pasó- cuántos años está enterrado esta persona? Esto pasó en 1928, si no me equivoco, 1928, 1927. Wow. Esta es una historia que de hecho me contó mi bisabuela, pero me la contó de la época, o sea, cuando ella era niña. Fue de hecho gracias a ella que logró descubrirse este caso y lograron enterarse los pobladores y las autoridades del momento de que esto en realidad sí estaba pasando, porque mucha seguimos gente, avanzando mientras vas contando la historia. mucha gente empezó a especular respecto al caso y a decir bueno, que los niños estaban desapareciendo en el poblado. Los niños estaban empezando a desaparecerse de una manera misteriosa y nadie sabía cómo ni por qué. Entonces llegó un punto en el que la gente empezó a sospechar de este hombre. ¿Por qué? Darwin, Porque un toque, ve. los niños que se habían extraviado, que habían dejado de ser vistos, habían sido visualizados por última vez junto a ese hombre. O sea, como que al principio sucedían cosas que la gente no entendía. O sea, se perdían simplemente los niños y la última persona que lo veía era él. Era el hombre. La última persona junto a la que habían visto a los niños era junto a este hombre. ¿Qué pasó, no? Sucede que este hombre se dedicaba a fabricar manualmente alfajorcitos, los cuales los vendía en el pueblo. Este cementerio está ubicado, como pueden ver, en una zona de campo. Es como un pastizal, ¿no? Una zona bastante con bastantes plantas y así. Está un poco alejado del pueblo. Pero lo interesante de esto es que en sus alfajores les colocaba una mezcla de hierbas que suelen tener un efecto de somnífero, un efecto de adormecimiento, es decir, te atonta, te desactiva los reflejos rápidos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el hombre? Tenía un eslogan, una frase que decía así al público, porque en ese entonces no habían redes sociales, no había prensa, no había tele, no había formas de hacer publicidad más que con la voz. Y este hombre en el pueblo solía decir:
alfajores para los niños, endúlceles la infancia. Y mediante esa peculiar frase que me contó mi bisabuela, es que este hombre hacía que los padres dan propina a los niños para que ellos compraran los alfajores al hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Sucede que les daba a los niños, les vendía unos alfajores con unas hierbas que tenían propiedades que los adormecían, los atontaba, y les vendía esto con la mentira de que si se los comían todo, lo que iban a lograr era conseguir un deseo, pero para esto tenían que irse hasta una acequia, como un riecito chiquito que está más o menos a unos metros de... Allá pueden ver las luces de repente en el fondo, esas son las luces del pueblo. Y como a unos 100 metros de la última casita que está saliendo del pueblo, hacia la mano izquierda hay un riachuelo. Entonces lo que este hombre hacía era decirle a los niños que al comerse el alfajor tenían que irse inmediatamente hasta el riachuelo y pedir un deseo. Y que en este riachuelo se les iba a conceder. Entonces los niños eran muy inocentes, no había la tecnología de ahora, los papás incluso eran gente muy sana, ¿no? Y no se solían ver ese tipo de cosas, asesinos en serie ni nada de eso. Entonces se iban al riachuelo y cuando llegaban allá, lo que este hombre hacía era ya encontrarlos, tomaba el tiempo, era un hombre que era muy meticuloso con su trabajo. Entonces lo que hacía era tomar el tiempo de más o menos cuánto tardaba en hacer efecto la droga que les colocaba en los alfajores. Les ponía droga en los alfajores. Claro, les ponía una mezcla de hierbas que terminaba siendo como una droga porque Wow. los dopaba, los adormecía, los atontaba. ¿Y el lugar donde lo llevaba era desolado? ¿No Claro. había gente ahí? Era un lugar que estaba como unos 100 metros, te digo, de la última casa del pueblo, ¿no? O sea, un poco lejito, un poco más incluso. Se podría calcular en cuadras, se podría decir unas 5 cuadras más o menos, alejado de la última casa. Entonces la distancia era regular, pero no era tanta. Es por esa razón que los dopaba, los adormecía mediante estos alfajores, ¿no? Y una vez que llegaban ellos al riachuelo, se quedaban, bueno, en la inocencia del niño, ¿no? Se quedaban esperando a que se les cumpla el deseo, se les aparezca lo que ellos habían pedido. Y lo que hacía este hombre era llegar en el momento en el que ya el alfajor había hecho efecto. Y bueno, cuando llegaba hasta este punto, lo que el hombre hacía era ahogarlos en el río. Wow. Un poco fuerte, o sea ¿no? que solamente los dormía para matarlos. Sí, para ahogarlos. Pero eso no es todo. Pasa que el hombre tenía, era un enfermo, era un psicópata, y lo que hacía era ahogarlos para después ultrajarlos. Wow. O sea, era sumamente loco. Era un enfermo. ¿Y aproximadamente como cuántos niños habrá él asesinado, ultrajado, No se ahogado? sabe el número exacto de niños, pero se llegó a sacar un aproximado de 27 niños, Wow. porque ¿Y el ahora, pueblo era pequeño? claro, el pueblo no era un lugar muy grande. Entonces prácticamente como que la mitad más o menos así de Claro, o niños. sea, es por esa razón que fue bastante notorio, ¿no? Que los niños estaban desapareciendo. Fue por eso que la gente se empezó a alarmar. Pero poco antes de que ya todo el mundo empezara a tomar medidas como no dejar salir a sus hijos a las calles y ese tipo de cosas, sucedió lo que yo les comentaba, que es gracias a mi bisabuela que se llegan a enterar. O sea, tu abuela es prácticamente que una víctima. No, mi bisabuela ¿Tu fue bisabuela? la niña que sucedió esto, ¿no? Ella tenía una amiguita que era rubiecita. Todos los niños eran de cabello oscuro, cabello negrito, algunos cabello castaño, marrón, ¿no? Pero cabello oscuro casi todos. Pero había una niñita en el pueblo que su papá era, creo que era el señor, no recuerdo si era de Cajamarca, la familia de ellos, y la niña era rubiecita. Era la única niña rubiecita del pueblo, era un pueblo chiquito, no muchos habitantes. Y sucede que esta chiquita, esa niñita, era íntima amiga de mi bisabuela. Entonces vivían juntas, eran vecinas y se habían criado juntas, ¿no? Eran amigas. Y ellas siempre salían a jugar juntas. Y llegó un día en el que ella, la niña, ya estaba la noticia de que los niños se habían empezado a perder, pero nadie sospechaba nada. Hasta este punto, en el que la niña se va con el hombre, ¿no? Y el hombre le vende el alfajor, mi bisabuela se encontraba con ella.
Y el hombre le dice lo mismo que le había dicho a todos los niños. Tienes que comerte el alfajor ahorita y después irte al río que estaba saliendo del pueblo para que pidas un deseo y se te conceda. Entonces mi bisabuela, perdón, no llegó a comprar el alfajor porque no le habían dado propina, una cosa así. Pero la niña, la rubiecita que era su amiga, sí. Entonces ella le dijo algo así como que, pero mi amiga no tiene un alfajor. Y el hombre le dijo, yo le regalo uno, pero tienen que comérselo y tienen que irse al río. Pedir su deseo. Para pedir su deseo. Claro. Entonces las dos se lo comieron, ¿no? Y cuando estaban a punto de irse al río, sale, mi bisabuelo me contó esto, sale su mamá y como ya estaba la noticia de que los niños se perdían, a ella le dicen, tú no vas a ningún lado. Y se la queda, ¿no? Se la lleva. Pero la agarra justo cuando estaban ya saliendo del pueblo, ella con su mejor amiga, con la rubiecita. Y la niña, la rubiecita, sí se llega a ir, porque ella le dice a la mamá de mi bisabuela que sus papás sí le habían dado permiso. Entonces la niña, como que en un acto de rebeldía, pero también de ilusión, ¿no? Por querer que se le cumpla su deseo y todo, claro, llega a irse al río. Pero mi bisabuela y la mamá de ella logran ver a la niña salir del pueblo. Entonces, unos minutos más tarde, cuando ya mi bisabuela con su mamá estaban regresando hacia el pueblo, porque esto fue casi a la salida, se topan con el vendedor de alfajores, ¿no? Que estaba misteriosamente saliendo también del pueblo, para casualidad. Y él no vivía por esa zona, o sea, él vivía más adentro. Entonces era algo extraño el verlo salir a esa hora, una hora de... No había una razón por la cual él tuviera que salir, ¿no? Entonces, ¿qué claro, pasa? Además, ¿quién iba a sospechar, no? De un vendedor de alfajores, una persona humilde. Claro. ¿Quién iba a sospechar que él iba a ser el psicópata, el asesino, ¿no? Y sobre todo porque él era muy amigo de los niños y le caía muy bien a los niños jugaban y también con a los él. Padres, pues, para Claro. que ellos acepten, pues, ¿no? Comprarle o que él les venda sus dulces. Era una persona muy gentil, muy amable y muy carismática. Es lo que me cuenta mi bisabuela. Entonces, ¿qué pasa, no? Ellos vieron a la rubiecita irse, a la niñita rubia, y al día siguiente no se volvió a saber nada más de ella. Nadie sabía nada, nadie sabía dónde estaba. Y cuando empezaron a preguntar junto a quién la habían visto, se dieron cuenta que la habían visto por última vez junto a mi bisabuela. Entonces, la sospecha nació de ahí. Y a quien le preguntaron qué había pasado era mi bisabuela, que era una niña como de 8 años, más o menos. Entonces, ella le comentó porque le preguntaron a dónde se puede haber ido. Y ella lo que les dijo fue, se fue al río, porque ella estaba yéndose conmigo, pero a mí no me dejaron ir. Entonces, por ahí fue que empezaron a investigar qué había pasado, dónde estaba la niña. Y poco a poco, hubieron niños que empezaron a tener miedo y ya no querían ir al río, ¿no? Y este hombre, al ver que ya se empezaba a quedar sin víctimas, digámoslo así, porque los niños ya no querían ir al río, empezó como que a ponerse un poco más insistente cuando le compraban, ¿no? Les decía, pero de una manera más enojada, más así, más impotente, que tenían que irse al río, que tenían que irse que sí o sí, porque si no les iba a caer una maldición, una cosa. Empezaba a asustar a los niños, porque necesitaba que fueran al río. Y cuando esto ocurre, es que se empieza a dar cuenta la gente de que algo raro había en el comportamiento de él. No era normal que primero fuera tan gentil y después se enojara tanto, ¿no? Si al fin y al cabo igual le estaban comprando sus alfajores, ¿por qué se molestaría si es que no iban al río? O sea, la gente primero... Entonces, ahí empezó a haber sospechas ya de los padres. Ahí empezaron todos a sospechar, porque primero pensaban que eso de ir al río y pedir un deseo era como un cuento, algo que les contaba él a los niños, ¿no? Una cosa para entretenerlos. Pero después se dieron cuenta de que no, que algo raro había ahí. Entonces fue acá cuando, junto con uno de los vecinos que era una de las autoridades del lugar, se dirigieron hasta la casa de este hombre, ingresaron a la casa de este hombre y lo que encontraron fue una especie como de tela larga de cuero que tenía encintaditos unos 20 y tantos mechones de cabello, 27 mechones de cabello aproximadamente.
¿En dónde encontraron eso? En su casa. La Wow, gente se metió. ¿Y él para qué haría eso, no? Claro, o sea, Era como era tan sospechoso el por qué habrían mechones de cabello. Pero lo que lo delató finalmente fue el hecho de que todos eran mechones de cabello castaño, marrón, negro, ¿no? Ujú. Cabello normal. Entonces la gente que uno podría pensar, ah, bueno, él se corta el cabello y los hace mechoncitos, ¿no? Y los hace como les ponía unas cintitas, como un lacito a cada mechón de cabello. Pero lo que lo delató fue que encontraron lo mismo, pero de cabello rubio. Y la única familia rubia que había en el pueblo era pues la familia esta que les comento que venía de Cajamarca, ¿no? Y la niña rubia justo estaba desaparecida. Ya tenía aproximadamente un mes desaparecida y no habían rastros de ella por ninguna parte. Y algo raro que también pasaba y que descubrieron es que adentro de la casa de este hombre había un cuarto que tenía, bueno, el piso, ¿no? El pueblo era bastante humilde. Tenía el piso de tierra, pero se nota cuando la tierra está firme y se nota cuando la han removido frecuentemente. Entonces, lo raro de esta habitación era que la tierra la tenía así, rara, como que floja, como que la hubieran removido hace muy poco, ¿no? Entonces los lugareños, al haber entrado a su casa sin permiso de él, sin que él supiera también, vieron esto sospechoso y ya todo el mundo ya se hacían ideas en la cabeza, ¿no? Y empezaron a desenterrar y es aquí donde empiezan a encontrar cráneos de niños, cráneos pequeñitos. ¡Wow! Fuerte. Una historia bastante densa, ¿no? Bastante... ¿Y cómo terminó el sujeto? ¿Qué hicieron las autoridades? En ese entonces, como era un pueblo pequeño, habían autoridades, habían ciertas leyes, pero no había tanto control. Entonces era más como que decir la justicia tomada a manos del pueblo, la que se hizo prevalecer. Y la gente finalmente, imagínate, eran cuántos padres que habían perdido a sus hijos, que no sabían nada, y al encontrar todo esto fue un golpe durísimo para todos ellos, ¿no? A este hombre finalmente lo quemaron. ¡Wow! Lo quemaron vivo, lo amarraron y lo llegaron a llevar así, no sé por dónde exactamente, pero sé que fue en uno de estos campos, que como hemos visto todo esto es hierba, son plantas. Fue en uno de estos campos que lo llegaron a llevar lejos del pueblo. Como ven, ahora estamos lejos del pueblo. Lo llevaron y lo quemaron vivo. Y por un tema de cultura, de religión, ustedes saben que en esa época, estamos hablando de 1926, 28, por ahí, la gente era mucho más conservadora, más religiosa. Entonces, por un tema de cultura, digámoslo así, decidieron de todas formas darle santa sepultura y lo enterraron acá, en este cementerio donde nos encontramos el día de hoy. Donde, amigos, vamos a ir a ver. Vamos a buscar ahora su nicho. Y así que acompáñenos y vamos a ver. Yo creo que nadie viene a visitar a este sujeto después de lo que sucedió. No. Creo que vamos a ser los primeros que vamos a visitarlo. Así que con esa continuamos. Amigos, y investigando por aquí las tumbas, nos cuenta también nuestra amiga de la zona que este tipo de cosas que vemos como un costal, una caja con algunas cosas ahí adentro, son trabajos que hacen los brujos, ¿no? Sí. Y realmente preferimos no tocar, no investigar. Por un tema de seguridad, no vayan a tocar nada de esto. Mira. Apaga tu linterna. ¿Ves aquí? Parece que alguien estuviera parado ahí, ¿no? Sí. Aquí. Dicen que también se aparece. O sea, que se aparece así como un hombre de pie y que por lo general no se le logra ver más que como un bulto negro. Una cosa así, porque recordemos que este hombre murió quemado por los mismos pobladores. Entonces... No me da más ensuña. Sí, yo creo que deberíamos dejarlo tranquilo ahí. Sí. Que nos observe un rato. De rostro, algo prácticamente a la entrada de él. Desenfoca, y se desenfoca y se pierde. Wow, amigos, esto es algo inédito, en serio. Y sigue. Ahí está. Y se está mirando, ¿no? Y ahí continúa. Dicen que también se aparece. Empezaron a realizar brujería en nombre de él, como pidiéndole ayuda para que él desde el más allá obrara mal. No, y creo que me dijiste que esa es la tumba de él. Acá podemos ver. Hay un muñeco de una niña.
Ese es el problema con la gente que Wow. hacía brujería. A ver. Exacto. Miren, podemos ver que hay un juguete, un muñequito ahí. Y la tumba, como pueden ver, si puedes darle el zoom, no tiene nombre. Eso es porque la gente que hacía brujería empezó a usar su nombre para hacer daño. Ajá. Ahí se ve Ahí por ver. logras ver que no, Sí. no hay nombre. No hay nombre, no hay fecha, no hay nada. No, y hay un peluche Sí, que es de una niña, ¿no? aparentemente. Entonces, ¿por qué razón pondrían un peluche de una niña? Wow. Sí. Y de verdad, llegando a este punto, realmente personalmente siento como que Se siente como una carga. mucho frío, Sí. carga, como un poco de miedo. Hemos estado normal todo el rato Y acá se empezó a caminando y sentir acá frío, empieza ¿no? a sentirse como un poco de frío, Sí. como un ambiente muy pesado. Y de verdad, como ella nos estaba contando, amigos, que en la actualidad sucede que a veces se aparece como un bulto ¿Escuchas? en algunos lugares. ¿Escuchaste? Sí. Como una silueta negra, algo así se aparece. Sí, entonces Sí. Como que mueve el brazo. Se ve como, no sé si lo logran ver, miren en la pantalla de la cámara. Se ve Como como, una- que, como si estuviera estuviera con de cara, de espalda, algo sí, así. con una especie de túnica negra, un saco negro, algo largo, pero negro. Pero no le enfoco bien. Sí, es conocido por aparecerse. Sobre todo cuando hablan de él, es que se empieza a manifestar. Por esa razón no tiene nombre la tumba de él. Porque es Claro, una entonces- persona que entonces tuvo como que hasta bastante la mal. actualidad él aún se aparece. Los moradores lo ven, Sí. las personas que pasan cerca. Cuando entran al cementerio lo ven. Dicen que por el pueblo, en la entrada del pueblo, también lo logran ver. Cerca de una iglesia que ya está abandonada. Cuentan que a veces también se aparece por ahí. Porque él era por ahí que paraba. Pues Claro. no más del pueblo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, amigos, tratamos nosotros de ver, ¿no? De tratar de captar con nuestras cámaras, pues, ese bulto, ¿no? Sin hacer daño, sin querer ocasionarle nada a este fantasma, a este espíritu. Estamos tratando de capturar con nuestras cámaras. Bueno, amigos, hemos estado tratando de capturar con nuestras cámaras a ver si encontrábamos la sombra de este sujeto, el bulto de este sujeto, y lamentablemente no hemos podido captar. Ya llevamos como más de 2 horas y media, y entonces pues nos vamos a despedir gracias a nuestra compañera que nos ha dado el Oye, tour. espérate. ¿Qué pasó? Oye, está que marco acá en el frente. ¿En serio? Sí, atrás tuyo. ¿El enfocado? No, atrás tuyo. Persona. ¿Dónde? ¿Por aquí? No. ¿Dónde exactamente? Ahí ve. ¿Lo ves? Mierda. Ahí ve. Amigos, estamos captando un bulto, en serio. Espérate, ¿se ve en la cámara? es- Escúchame. Sí, ahí está, ve. ¿Sí se ve? Sí, ahí está, ve. Mira. Amigo, vamos a acercarnos oye, Mira. acercámonos un poco. Si pueden ver John. por ahí. Vamos allá. Amigos, este es el bulto que tanto Guau. estábamos hablando. Y se bajó la temperatura. Se siente como una Sí, presión, ¿no? súper. Sí. ¿Se ve? Vamos. ¿Se ve? ¿Sigue enfocándolo? vamos. ¿Sí lo Sí. está captando? Sí, eso es lo que no puedo ver al caminar. Vamos. Amigos, estamos captando algo inédito. Aguanta. Mierda. Se movió. Espérate. Miércoles. Alúmbralo. Más allá. Estaba más allá. Estaba en toda la entrada. Amigos, prácticamente esto es algo sorprendente. Ya nos estábamos yendo y sucede algo. Espérense, chicos, y cuidado. ya con no, cuidado. ya no está. Ya no está. Ya no está ya. ¿Qué fue eso? Espérate. Miércoles. Darwin. ¿Qué? Sí viste también, ¿no? Sí, pero por acá estuvo, por este lado. Miércoles, amigos. Eso sí, wow, Sí, se bajó sí, la sí. presión, de verdad. Sí, toques nada. sí, no. Sí. Creo que, amigos, vamos a acabar con el video. No queremos molestar más a este Creo que a fue. este espectro, así que vamos a acabar con el video, amigos. Espero que les haya gustado y de verdad que se siente súper helado todo ya. El ambiente se siente pesado. Vamos a tener que retirarnos, creo, ¿verdad? Sí, vámonos ya Vamos a porque tener que sí, irnos, vamos amigos. a estar molestando a las... Está horrible.